Una serie de atentados se han registrado en los últimos días en la macrozona sur. Se quemaron camiones, una capilla, se dejaron lienzos con amenazas a autoridades de gendarmería. Queremos hablar sobre este tema, otros también, con el senador por la Araucanía, senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, a quien le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenos días. A ver, ¿qué le parece lo que ha ocurrido en los últimos días ahí en la macro zona sur con un estado de excepción que ya cumplió 3 años? ¿Cuál es el análisis que usted hace con estos nuevos atentados? Yo tengo la convicción de que, a ver, Gabriela, primero, el estado de excepción constitucional de emergencia en estos 3 años ha sido fundamental, ha sido vital, determinante para disminuir significativamente los hechos de violencia. Eso ha sido así. Sin embargo, en este último mes se han producido 4 o 5 atentados que preocupan sobremanera. Un primer atentado fue, eh, un primer atentado de estos últimos, quiero decir, de los ocurridos dentro de los últimos 15 días, fue en el relleno sanitario que está en el camino que une Coyipulli con Angol. Uno va por la carretera hacia Angol o hacia Coyipulli y uno ve el relleno sanitario. Además, porque desde un tiempo a esta parte siempre estuvo con mucha vigilancia policial y de las Fuerzas Armadas. Era evidente. Sin embargo, estas últimas semanas hemos visto que esa vigilancia fue retirada y coincide con el atentado que se produce, que ingresan encapuchados, eh, ma- eh, digamos, amarran al guardia que está ahí cuidando y proceden a quemar Mm. 4 camiones más maquinaria propia de un relleno sanitario. Entonces, eso ya nos llamó mucho la atención. ¿Cómo es posible que se ingrese a un recinto que tenía fuerte custodia policial y de las Fuerzas Armadas? La evidencia nos dice de que en realidad lo que se hizo, se está debilitando la presencia de las Fuerzas Armadas. Lo vemos también en la carretera. Normalmente uno veía en determinados puntos, particularmente de la carretera 5 Sur, donde estaban los uniformados controlando. Y por eso es que tenemos también un atentado hace pocos días atrás en plena Ruta 5 en una hostería donde incendian 2 camiones. Y así hemos tenido otros atentados. Entonces, la impresión que yo tengo, Gabriela, y lo vamos a saber mañana, porque mañana, Hay una sesión, claro. exactamente, nosotros vamos a votar la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia para la macrozona sur, que yo creo que hay que aprobarla, sin duda alguna. Pero vamos a votar el día miércoles la prórroga del estado de excepción constitucional y mañana martes vamos a tener sesión de las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad, que normalmente se transforma en sesión secreta porque allí nos informan los medios con que se está llevando adelante el cumplimiento del estado de excepción constitucional. Nos dicen con cuántos efectivos, con cuántos vehículos, qué dificultades tienen, qué impedimentos, Ahí, qué... senador, sí, es interesante el punto que usted plantea, porque en una entrevista el saliente comandante en jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza, señaló que respecto al estado de excepción, ojalá se termine, no podemos estar así por 4 años más en la macrozona sur. ¿Qué le pareció esa postura que entregó él, diciendo que están haciendo un trabajo enorme, doblemente, y que requieren dedicarse a lo que les corresponde? Sí, el comandante en jefe de la Armada es además de la Araucanía, así que yo creo que tiene muy buena información por su cargo y también por su vínculo con la Araucanía, incluso con la zona roja de la Araucanía. Yo creo que tiene buena información de lo que allí está ocurriendo. Y es algo que las Fuerzas Armadas han venido planteando desde hace largo tiempo. O sea, cada vez que votamos una prórroga del estado de excepción constitucional, nos dicen, bueno, mire, ¿hasta cuándo mantenemos, no las Fuerzas Armadas, pero diversos parlamentarios, diversas senadoras, senadores nos dicen, ¿hasta cuándo mantenemos esta situación que es de excepción? Pues si la palabra lo dice. Pero 3 años uno dice, "Esto ya no es de excepción".
Entonces, yo creo que la respuesta ahí es una sola. Mientras sea necesario, mientras sigan activos grupos radicalizados que usan armas de guerra en sus operaciones, en sus intervenciones. Esto de usar armas de guerra no lo digo yo, lo ha dicho el fiscal regional de la Araucanía. Yo entiendo la posición de las Fuerzas Armadas, entiendo perfectamente lo que ha dicho el comandante en jefe de la Armada, pero claramente no se puede dejar a una zona del país sometida al drama del terrorismo. Y por lo tanto, el Estado en su conjunto tiene la obligación de proteger a la ciudadanía, de permitir que las actividades se desarrollen de manera normal. Y cuando hablo de las actividades, me estoy refiriendo a las actividades productivas, por supuesto, me estoy refiriendo a que los niños puedan llegar a los colegios. Nos ha ocurrido muchas veces de que se atenta contra furgones escolares, contra los profesores, en fin. Nos ha ocurrido muchas veces también que se atenta contra los funcionarios de salud. Uno de los últimos atentados fue precisamente a funcionarios de la salud de la comuna de Ercilla, que les robaron la camioneta. Entonces, mientras persistan estos hechos de violencia, mientras los grupos radicalizados estén operativos, estén activos, necesitamos que el Estado nos defienda, necesitamos que el Estado cumpla con su primera obligación constitucional, que es brindar protección y seguridad a la ciudadanía, y por lo tanto necesitamos del estado de excepción constitucional de emergencia, que repito, Claro, ha sido en términos generales muy efectivo y muy determinante en la disminución de los hechos de violencia. hay quienes dicen que ya debería terminar, como le comentaba, que ya es demasiado tiempo, pero ¿cuál sería la alternativa pensando en la cantidad de carabineros que se necesitarían para esa zona? Y hay pocos carabineros. Pocos carabineros, y eso también nosotros lo vemos frecuentemente. Nosotros tenemos, por la naturaleza de la zona, muchos retenes de carabineros, muchos cuarteles de carabineros en lugares muy pequeños, pequeños respecto a su población urbana, pero que son grandes en extensión y que muchas veces nos dicen, mire, aquí a veces queda un carabinero, queda el carabinero que está como a cargo de atender a la ciudadanía de manera más inmediata. Todos los demás andan cumpliendo las distintas funciones, las distintas misiones. Entonces, claramente tenemos un déficit de carabineros muy grande. Además, hay que agregar de que ahora la formación de carabineros ocupa el doble de tiempo, por lo tanto nos vamos a demorar más en tener más carabineros. También hay que tener los presupuestos para incrementar la dotación de carabineros en aproximadamente unos 10.000 más. Eso no es de la noche a la mañana. Entonces, mayor razón para mantener el estado de excepción constitucional de emergencia. Y si por un periodo prolongado, yo en algún minuto, Gabriela, pensé de que estábamos más cerca de poner término al estado de excepción, porque estuvimos un par de semanas eh, casi con cero atentados. Entonces uno dijo, pensábamos, bueno, más todavía cuando yo en lo personal hago un reconocimiento a lo que ha sido la labor del Ministerio Público. Ellos han logrado investigar, han logrado encontrar las pruebas para llevar a tribunales a distintas personas. Algunas de ellas ya han sido condenadas, otras están en pleno proceso. Pero la Fiscalía, el Ministerio Público ha sido bastante exitosa, muy exitosa, bajo la conducción del fiscal Garrido. Entonces, y todo su equipo, por supuesto. Entonces yo tenía también como mucha esperanza, mucha confianza. Las cosas han cambiado en este último mes. En este último mes llevamos 4 o 5 atentados que, que son además, desde mi punto de vista, muy preocupantes por las situaciones que le digo. El atentado en la ruta Coyipulli-Angol, atentados en la ruta 5. Imagínense, la ruta 5 es la principal ruta del país. Claro. La principal ruta del país. Entonces, hacía mucho tiempo que no teníamos atentado en la Ruta 5 porque consideramos que también una obligación del Estado es mantener esa principal ruta expedita. Y sin embargo hemos tenido atentados allí, y eso demuestra de que hay grupos que están operando, que tienen financiamiento, que tienen planificación, y por lo tanto la tarea es poder finalmente desarticularlos. Necesitamos, Gabriela, necesitamos instrumentos jurídicos que todavía están pendientes de tramitación en el Congreso. Necesitamos la nueva ley de inteligencia. Eso es fundamental, de tal manera de que
los organismos de inteligencia puedan entregar información oportuna y ojalá prevenir que ocurran este tipo de hechos de violencia. Ahí aprovecho de Necesitamos, preguntarles si, por la postura que ha tenido la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, que ha hecho críticas en materia de seguridad, pero también hemos visto cómo desde el Congreso el Partido Comunista le ha costado mucho aprobar o apoyar la agenda de esta materia. exactamente, exactamente, y no solo el Partido Comunista, también parlamentarios del Frente Amplio. Entonces, falta que todos los actores políticos, porque estas son tareas de Estado en las que todos debiéramos estar de acuerdo. Entonces, falta que sectores políticos de una vez por todas entiendan que es necesario una ley, así como hoy día tenemos una ley antiterrorista, que tiene que aplicarse, porque no ganamos nada con tener la ley si no está la voluntad de querer aplicarla. Tenemos nueva ley antiterrorista, con todas las garantías y con todas las... es una ley moderna, eso es lo que quiero decir. Es una ley que cumple los mejores estándares internacionales. Eh, pero necesitamos nueva ley de inteligencia, necesitamos un organismo de inteligencia que funcione, y que proporcione información valiosa, oportuna. Necesitamos regla del uso de las fuerzas. Porque mientras no tengamos el rayado de cancha general de qué pueden y qué no pueden hacer Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas, sobre todo las Fuerzas Armadas, cuando tienen que cumplir labores que no son habituales en ello, como es el cumplimiento del estado de excepción constitucional de emergencia. Bueno, ¿qué pasa si tienen que disparar? ¿Qué pasa cuando tienen que finalmente enfrentarse a un grupo terrorista? Ese tipo de materias todavía están pendientes y por eso es tan urgente regla de uso de la fuerza. Y una tercera ley muy importante es la que determina la infraestructura crítica. Necesitamos saber dónde el Estado va a poner su atención. Yo he escuchado muchas veces cuando se producen dificultades, por ejemplo, en los centros de salud familiar, los CEFAM, acá en la región metropolitana, y dice, estamos a la espera de la ley de infraestructura crítica, seguramente pensando en reforzar la vigilancia de los centros de salud familiar, porque si la gente no puede llegar a atenderse o si estando dentro de un centro de salud, finalmente tienen que terminar bajo los escritorios protegiéndose de las balas, la verdad es que eso deja de ser un centro de salud familiar. Para los funcionarios que tienen que cumplir su tarea ahí también se hace muy difícil. Entonces yo diría... Estamos ahí con un problema en con la conexión. Ahí, senador, se nos quedó un segundito ahí con la imagen congelada. Ya lo tenemos de vuelta. Ya. Entonces yo decía que estas tres leyes necesitamos sacarlas lo más pronto posible. Nueva ley de inteligencia, regla de uso de las fuerzas y eh, la ley de infraestructura crítica. Crítica. Oiga, lo llevo a otro tema. La campaña de la candidata Evelyn Matei. ¿Cómo la evalúa usted? Se lo pregunto porque, por ejemplo, fue superada por José Antonio Kast en la última encuesta Academ, se acorta la ventaja en otros sondeos. Desde diciembre ha caído sosteniblemente 10 puntos aproximadamente en esa misma encuesta. ¿Qué análisis hace usted de lo que está ocurriendo con esta candidatura? A ver, yo creo en primer lugar que las encuestas respecto de la primera vuelta presidencial van a ser mucho más certeras o van a entregar mucho mejor información ya una vez que se haya desarrollado la primaria del oficialismo, que es el próximo 29 de junio. Ahí como que va a comenzar a configurarse un panorama mucho más claro. En segundo lugar, yo creo que Evelyn Matei la conozco de años, la he visto en campaña, la acompañé en su anterior campaña presidencial. Ella tiene un magnetismo, ella tiene un ángel, ella tiene una capacidad de llegar a la gente que es francamente impresionante, impresionante. Uno lo ve en la calle, lo ve en las reuniones, entonces yo siento que en la medida que ella pueda desplegarse, eh, a través del país, pueda tener diálogos directos con la ciudadanía, pueda escuchar a la ciudadanía. Es tan importante saber lo que la ciudadanía está pensando.
ella va a crecer mucho en el apoyo ciudadano porque tiene esa capacidad. Pero Y lleva además, haciéndolo, está en campaña hace tiempo, está ahí dando a conocer sus ideas. Entonces, por eso la pregunta, ¿qué pasa al frente, en la campaña de José Antonio Kast, que al parecer se ve más ordenada? Se ha dicho también que estos 11 voceros confunden un poco, no se sabe bien cuál es el mensaje. ¿Cree usted que hay un error ahí? o sea, yo creo que siempre uno tiene que ir revisando cómo se está desarrollando la campaña y haciendo ajustes. Eso es parte de toda campaña, más todavía de una campaña presidencial. Pero yo quiero señalar que, repito, porque conozco a Evelyn Matei, llegamos juntos a la Cámara de Diputados el año 90, vi su desempeño como diputada, su desempeño como senadora, compartimos también el trabajo en la Comisión de Hacienda del Senado muchas veces. Luego la vi como ministra, más tarde como alcaldesa, y siempre su desempeño ha sido impecable, siempre su desempeño ha sido de verdad muy, muy positivo y muy certero. Así que yo tengo plena confianza en que se van a poder superar las dificultades que además muchas veces son propias de un proceso de campaña como el que ella está enfrentando. Y si no repuntan las encuestas, Yo tengo la confianza de que va a repuntar en las encuestas. Además, tengo mucha confianza en que la ciudadanía, finalmente, hoy día la encuesta Cadem, que es la última que se ha citado, revela que habría un 30% de la ciudadanía que todavía no resuelve por quién votar. Anoche en televisión, Gabriela, escuchaba algo que era muy interesante, porque dicen que este 30% corresponde a los que se declaran indiferentes a la política. O sea, son personas que no tienen una definición política y que normalmente tienden a votar por personas que muestran programas más moderados, que son más creíbles, que son personas que finalmente pueden lograr mayor gobernabilidad, y creo que ese tipo de características las cumple plenamente Evelyn Matei. ¿cómo ha visto la primaria oficialista? Lo que pasó, por ejemplo, con la polémica de Gonzalo Vinter, de incluir a Jorge Correa Sutil en la franja, en las discusiones que han tenido. Yo creo que hay cosas que revelan lo que son las almas, las dos almas del oficialismo, claramente. O sea, hoy día el candidato Gonzalo Vinter da muchas explicaciones, dice, mire, no, yo no vi que estaba Tombolini en el video, en el video de la franja, obviamente, Sí. o no quisimos decir tal cosa, no quisimos hacer tal cosa. Tenemos reconocimiento a lo que fueron los 30 años de la concertación, pero no tanto reconocimiento. Entonces, yo creo que las explicaciones finalmente revelan eso, revelan de que son dos sectores que les ha costado entenderse como gobierno. Un gobierno normalmente es muy ordenador, porque finalmente el presidente de la República, en este caso el presidente Boric, tiene que ejercer como gran ordenador de su coalición política. No lo ha logrado. Prueba de ello, lo decíamos recién, Gabriela, que por ejemplo en la agenda de seguridad, normalmente el Partido Comunista no vota con el gobierno, parlamentarios del Frente Amplio no votan con el gobierno. Eso es bastante más común. Entonces, yo creo que la primaria está revelando eso. Quiero decir también que yo ayer escuché parte, no vi completo el, digamos, el debate de los candidatos del oficialismo, pero me llamó mucho la atención unas expresiones de la candidata Carolina Toá, porque ella dijo que fue frente a la pregunta de con qué candidato de la derecha o de la centro derecha prefería ella competir en primera vuelta, asumiendo que ganara la primaria. Y ella usó unas expresiones muy descalificadoras, muy descalificadoras, particularmente respecto de Evelyn Matei. Nos dijo que éramos una derecha populista, nos dijo que éramos una derecha que nos habíamos quedado completamente en el pasado, que no teníamos una visión clara respecto de la seguridad. ¿Y sabe por qué le hago el comentario, Gabriela? ¿Mm? Porque si hay alguien que tuvo todo el apoyo de la centro derecha en el Congreso, fue Carolina Toá. Fue el senador Juan Antonio Coloma, cuando presidió el Senado, quien llegó a un acuerdo para impulsar una primera agenda de seguridad. Luego,
cuando asumimos la mesa, el senador Matías Walker como vicepresidente y yo como presidente, insistimos en los proyectos que estaban pendientes y en otros proyectos y llegamos a un nuevo acuerdo en materia de seguridad. Y además hicimos un acuerdo en materia económico y social. Entonces, que no digan que no han tenido todo nuestro respaldo en aquellos proyectos que nosotros consideramos necesarios para el progreso de Chile. Incluso eso nos ha costado reproches de nuestros propios sectores de la centroderecha. Sin embargo, nosotros creemos que hemos hecho lo correcto. Y particularmente en la agenda de seguridad, que fue la agenda que impulsó Carolina Toá. Entonces, las descalificaciones finalmente terminan siendo antidemocráticas. No es posible que ella, sabiendo todo lo que trabajamos juntos, tenga palabras de descalificación, particularmente a Evelyn Matei. Eso es, en mi opinión, inaceptable. Perfecto. Senador José García Rominot, le queremos dar las gracias por habernos acompañado aquí en esta entrevista. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenos días. Igualmente, buenos días. Y ustedes invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.